Y bueno, que los patitos estamos a día 28 de junio, pero nos vamos a 2009. En aquel día en España se creaba el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB. Un elemento que tendrá su interés acerca de lo que supuso la crisis bancaria, previamente hipotecaria, pero también de la burbuja inmobiliaria, en donde hubo una situación previa, cuando llegó el señor Rajoy y estaba el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a buscar el FROB aquí en Wikipedia, en donde habla de que el FROB es la autoridad de resolución ejecutiva con anterioridad, fondo de Autoridad de Resolución Ejecutiva, pero antes era el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, más conocida como FROB. Creado por la crisis financiera 2008, tuvo que gestionar los procesos de reestructuración del sistema bancario y financiero y contribuir a reforzar sus propios recursos en los procesos de integración de las entidades. Es un tema interesante porque el sistema financiero y bancario en buena medida deriva in illo tempore, es decir, en los años 70, época de la transición, 70-80, había una separación entre lo que eran las cajas de ahorro que había en préstamos personales y la banca comercial que se dedicaba a las grandes cuestiones, como por ejemplo el Banco de Vizcaya, que financiaba barreiros en sus ámbitos, como se ve en algún documental. Luego hubo otros ingredientes, como venía mi amigo Xavier Grandío, acerca de la evolución desde Galicia en dirección hacia Madrid y al final la desaparición de este artista, este ingeniero industrial sobrevenido para crear una línea de camiones y de otros elementos importantes que, bueno, como la hispano-suiza respecto de los coches que podrían haber tenido tanta prestancia y evolución posterior como la Rolls Royce, pues en un momento dado desapareció. Lo mismo que, como diría David Nieves y Nomi Toral, hablando de Lope de Vega, pues hasta el siglo XIX, pues Lope de Vega podía tener como Calderón una importancia mayor que la de un tal William Shakespeare. Pero Shakespeare, en el siglo XIX, como le pasó con el señor Cayo Julio César, respecto de las crónicas de las Galias, debido a la introducción en latín como una asignatura y la facilidad respecto de la transparencia del latín contado por Julio César a pesar de estar trufado de orgullo, pues puso en circulación el hecho de que toda la vida el señor Julio César con su libro acerca de la conquista de las Galias había sido importantísimo de toda la vida, o que Shakespeare, de toda la vida, desde el siglo XVI, en Stratford-upon-Avon, había tenido importancia, no solamente en las tablas en Londres, sino también como literato universal, y no solamente desde el siglo XIX en adelante. Eh, por eso mismo, a veces se tiende a pensar que el FROB, la Sareb, tiene importancia respecto de la crisis, imputándosela a Mariano Rajoy y no a José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo esa asignación en la que en 2008 hubo elecciones en marzo y hubo un debate. Al estilo estadounidense se empezó a coger la idea, a pesar de que luego no ha habido este tipo de debates debido a ciertos posicionamientos personales, bueno, estas cosas, pero en aquel momento hubo un debate de candidatos a la presidencia. A veces es difícil debido a que ha habido el surgimiento del llamado bipartidismo, aunque nunca hubo un bipartidismo perfecto en el Estado español como lo pudo haber en el Reino Unido respecto de conservadores y laboristas, donde en buena medida hubo en ese debate, no el de señor Rajoy con el señor Zapatero, sino en el de los candidatos a la economía. No a vicepresidente, sino a economía, a pesar de que técnicamente Pedro Solbes sí era vicepresidente. Manolo Pizarro, que eh, había estado metido en toda la pomada de Endesa,
salió como número 2 de la lista del PP por Madrid y iba a ser el gran gurú, el nuevo gurú de economía, después de haber pasado Rodrigo Rato, luego Cristóbal Montoro, por el área económico y financiera y hacendística, y dijo una serie de cosas acerca del estado de la economía que Pedro Solbes, por mandato imperativo, pues rebatió, a pesar de que un año después dejó el gobierno y desapareció. En, en 2011, cuando Rajoy va a las elecciones, va como si fuera el discurso de Zapatero en 2008, como si fuera el discurso de Pedro Solbes en 2008, de búsqueda de la felicidad, de la alegría, pero luego se encontró con el mismo esquema de cosas parecido al que Manolo Pizarro había denunciado precisamente en 2008, con lo cual no podía alegar desconocimiento cuando su número 2, y que fue laminado muy pronto, porque el PP fue quitando del foco mediático y del foco parlamentario a Manolo Pizarro poco a poco. Luego se enrolló con Yolanda Bárcena, la expresidenta de Navarra. Eh, la vida tiene estos vericuetos curiosones. Y pasó un poco como hicieron los de Bildu con Laura Mintegi. También, bueno, Laura también tenía su ego y sus ganas de prosperar. Cuando tuvo su oportunidad, pues entrar. También le pasó a... Pero bueno, no vamos a hablar de este muchacho que fue catedrático y en 2009 fue el único parlamentario de Eusko Alkartasuna en el Parlamento Vasco. No, estamos con el tema del FROB y la Sareb. El FROB, pues ciertamente es algo diferencial respecto de lo que pasa en Alemania con las cajas de ahorros, porque luego digamos que ese diferencial respecto de lo que era el negociado de las cajas de ahorro en la banca comercial, pues luego se fue desdibujando, sobre todo a finales de los años 80, en donde, por ejemplo, las cajas de ahorros provinciales en el ámbito del territorio del País Vasco se fusionaron, la caja de ahorros de Donostia con la de Guipúzcoa, la de Vizcaya con la de Bilbao, la de Vitoria con la de Gasteiz, y algunas otras también siguieron un modelo similar. Pero siempre teniendo en cuenta que estaba la delegación en la asamblea por los impositores, pero también de los ayuntamientos, sede de las oficinas, con lo cual a través del ámbito político institucional entraban representantes, también a través del ámbito de los impositores había representación también política y por lo tanto la agrupación de esos, pongamos 100 representantes, se estructuraba ya directamente por partidos políticos en el ámbito de la Constitución, luego del Consejo de Administración. Así que ahí tenemos un vector en donde se justifica a veces. A pesar de que cuando vemos luego posteriormente lo que fue la BBK, Cucha o Caja Vital, a través de luego la fusión fría, lo que acabó siendo Cuchabank, vemos que tiene altos estándares parecidos respecto de lo que sigue siendo hoy las llamadas cajas de ahorro en Alemania, con lo cual no sirvieron, a pesar de estar politizadas, hasta a pesar de estar igualmente entreveradas por representantes institucionales partidistas en el ámbito del País Vasco, sobre todo gracias a EJPNV, tuvo unos altos estándares de término bancario, financiero, como estructuras sólidas de aporte a la construcción social de un tejido importante a través de lo que ha acabado siendo las fundaciones asociadas a la desviación del negocio bancario hacia esas entidades bancarias y luego las antiguas cajas de ahorro como fundaciones que en parte tienen un porcentaje de este tipo de entidades. Y todo empezó con la Caja de Castilla-La Mancha, en torno al año 2010, cuando quebró. Pero ciertamente esa que fue la más... bueno, pues la primera ronda de actuaciones empezó en marzo de 2010, Caja España Duero, en marzo de 2010, en Cataluña Caixa, ahí estaba Narcís Serra como presidente, el Banco Financiero y de Ahorros, el BFA,
en junio de 2010, Banco Mare Nostrum, BMN, de junio de 2010, Nova Caixa Galicia, de junio de 2010, Unim Caixa, en julio de 2010, Banca Cívica, de diciembre de 2010. Estamos hablando de importes de cientos de millones de euros. Luego tenemos a Catalunya Bank, heredero financiero de Catalunya Caixa, que hubo que volver a meterle dinero. NGC Bank, de Nova Caixa Galicia, estamos hablando de septiembre de 2011. Unim Bank, heredero de Unim Caixa. Y luego hubo incluso una tercera ronda después de todo esto, con Banco de Valencia, Banco Financiero de Ahorros Bankia, Catalunya Bank, GC Bank, Banco 6, Banco Mare Nostrum, Caja 3, Liberbank, que era la fusión de Caja Cantabria, Caja de Asturias y la Caja de Extremadura, y Banco Gallego, con lo cual entre el FROB 1 con preferentes, que eso sería harina de otro costal, ¿no? Con casi 1.000 millones. El FROB 2 con capital de 13.500 millones. Y luego posteriores a la ley 9-2012 de capital de 38.000 millones, posteriores a la ley de Cocos de 1.135 millones, cuotas participadas 800 millones, ahí surgen los 54.353 millones de asunto de la FROB. Cierto es que todo esto tuvo su asunto porque en buena medida se habla de si se ha recuperado o no este dinero. En septiembre de 2024 se había recuperado unos 4.000 millones de euros por las operaciones indicadas. 1.304 millones por la venta de 2014, 818 millones de la venta de 2017 y 2.100 por dividendos. Probablemente no esté actualizada, pero ciertamente tenemos ahí este asunto en donde la reestructuración en buena medida con número de oficinas bancarias de esa reestructuración, tomemos por dato el hecho de que en 2008 había 45.662 oficinas bancarias y en el caso de 2024 había unas 17.666, casi un tercio de las que había. El número de trabajadores ha bajado de 2008 en 278.301 a 166.060. Se han perdido por lo menos 110.000 empleos en el sector bancario. Así que ciertamente la cuestión estriba en esa situación respecto de esta realidad acerca del FROB, que viene precisamente del tema inmobiliario, en donde precisamente José Luis Rodríguez Zapatero habló de derechos sociales, y puede estar bien, pero debido a la evolución del segundo mandato de Aznar con el tema inmobiliario, que se hacían unas 700.000 viviendas, casi más que o igual que el Reino Unido, Francia y Alemania juntas, en esa misma anualidad de viviendas construidas nuevas, lo cual no llegas ciertamente ni a la suela del zapato de la crisis mobiliaria que pueda tener China construyendo ciudades que se quedan vacías literalmente, pero digamos que fue un objeto importante. Cierto es que podemos ir a la situación de lo que ¿cómo está el tema del FROB y la Sareb ahora? El FROB controla mayoritariamente a la Sareb desde 2022 y ambas entidades siguen activas en 2025. La Sareb gestiona y liquida activos con un plan estratégico en desarrollo para junio de 2025. Hay desafíos financieros como pérdidas recientes, pero operan bajo supervisión estatal. Con lo cual es un asunto que sigue abierto, a pesar de que haya temas más actualidades, más próximos, de más titularidad, pero el fondo de reestructuración ordenada bancaria, el FROB, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria, Sareb, son entidades clave en la gestión de la crisis financiera española. Desde abril de 2022 el FROB tiene el 50,14% del capital de Sareb, lo que le da el control mayoritario. Además siguen operando con Sareb enfocada en liquidar activos deteriorados, mientras el FROB supervisa y asegura la estabilidad financiera.
Sareb ha reducido su cartera en un 54,5%, 27.677 millones de euros, y está diseñando un nuevo plan estratégico a aprobar antes del 30 de junio de 2025. Con lo cual puede ser pasado, pero es presente. Sin embargo, enfrenta pérdidas de 1.237 millones de euros en el primer semestre de 2024, lo que muestra desafíos económicos. El FROB, por su parte, sigue activo con actualizaciones recientes en su sitio web, como extensiones de plazos para desinversiones. ¿Qué perspectivas puede tener hacia el futuro? Parece probable que la Sareb continúe su labor, adaptándose con el nuevo plan estratégico, que seguramente, como diría el amigo Xavier Gandío, lo que tendría que hacer es entregar todo su material a las comunidades autónomas, porque en buena medida es material físico, y en algunas comunidades, como el País Vasco, pues con entre 50 y 75 viviendas, una cosa residual, pero en el caso de Galicia tendría un impacto relevante, no sustancialmente importante y transformador de absolutamente todo, pero sí tendría cierto impacto que las comunidades autónomas, que son las depositarias de la competencia de vivienda, pudieran recoger todo lo que quede del Sareb y liquidarlo, liquidar Sareb y cerrarlo. Mientras que el FROB mantiene su rol supervisor. La evidencia apunta a un enfoque de sostenibilidad y utilidad social, pero los resultados financieros recientes sugieren complejidades en su gestión. Un análisis de la situación actual del Fondo de Reestructuración Ordenada de la FROB, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria Sareb, en junio de 2025 revela una relación estrecha y operativa entre ambas entidades, con roles definidos en el contexto de la gestión de la crisis financiera española. Vamos a presentar un poco un tipo de informe basado en la información verificada de fuentes oficiales y artículos recientes con un enfoque de su estado actual, desafíos y perspectivas de futuro. Como os he comentado, el FROB fue creado como autoridad ejecutiva de resolución bancaria, ha jugado un papel central en la reestructuración del sector financiero español. En abril de 2022, tras modificaciones legales introducidas por el Real Decreto de Ley 1/2022, el FROB adquirió el 50,14% del capital de Sareb, convirtiéndose en un accionista mayoritario. Esto marcó un cambio significativo, ya que antes de 2022 Sareb estaba participada en un 55% de capital privado y en un 45% de capital público a través del FROB, según informa Sareb. Desde entonces, el FROB ha asumido roles de control, incluyendo la supervisión de retribuciones, contrataciones y la gestión general, asegurando que Sareb se rija por principios de transparencia, profesionalidad, sostenibilidad y utilidad social, como detalla el propio sitio web oficial del FROB. Sareb, conocida como el Banco Malo de España, fue creado en 2012 para gestionar y liquidar activos deteriorados, préstamos y bienes inmuebles transferidos por entidades bancarias nacionalizadas o en reestructuración, como BFA Bankia, que luego ha sido entregado a CaixaBank y luego está desinvirtiendo a través de Bankia, CaixaBank, la nueva CaixaBank, luego Cataluña Bank y otras entidades. Su objetivo principal es reducir la deuda emitida por aval del Estado, un proceso que se espera que aún concluya en 2027. Aunque hay indicios de posibles extensiones, como ya se mencionaba en artículos en 2019. ¿Cómo está en 2025? En junio de 2025 más entidades siguen operando, con el FROB ejerciendo un control directo sobre Sareb. El sitio web de FROB muestra actualizaciones como una convocatoria de selección de personal del 18 de marzo de 2025 y una extensión del plazo de desinversión de CaixaBank hasta 2027. Anunciadas el 25 de febrero de 2025, según FROB Executive Resolution Authority. Esto indica que FROB sigue activo en la gestión de resoluciones bancarias y otras en operaciones financieras. Por su parte, Sareb ha logrado avances significativos en la reducción de su cartera, según información de su sitio web. Ha reducido su portafolio en 27.677 millones de euros, un 54,5% del total, transformando préstamos en activos más líquidos como viviendas, terrenos, oficinas y almacenes para facilitar su venta. Sin embargo, enfrenta desafíos financieros como se desprende de un artículo de mayo de 2025 en Economía Digital que reporta pérdidas de 1.237 millones de euros en el primer semestre de 2024, aumentando del 50% respecto al año anterior. A pesar de estas pérdidas, Sareb puede operar con fondos propios negativos, 5.981 millones de euros en negativo, según la legislación vigente.
Los ingresos de Sareb en el primer semestre de 2024 fueron de 1.314 millones de euros, un 13% más de lo que en el mismo periodo del año anterior, con un fuerte componente de ventas de activos inmobiliarios. La tabla que podemos leer detalla indicadores del tipo pérdidas, primer semestre de 2024, 1.237 millones de euros, aumento del 50% respecto a los 824 millones del año anterior. Fondos propios negativos, 5.981 millones de euros, operación permitida por legislación. Reducción de minusvalías en portafolios, 10% a 9.020 millones de euros. Incluye 8.177 millones en activos financieros y 843 millones en inmuebles. Ingresos, primer semestre 2024, 1.314 millones, aumento del 13% respecto a los 1.164 millones del año anterior. Ingresos por ventas de inmuebles, 813 millones de euros, ventas residenciales más 20%, terciario más 43%, terrenos más 24%. Activos vendidos primer semestre, más de 16.000, incluyen 5.230 unidades residenciales, precio medio 102.000 euros. Ingresos por venta de terreno, 141 millones, ingresos por ventas del sector segmento terciario, 129 millones. Además, Sareb está inmersa en el diseño de un nuevo plan estratégico que deberá ser aprobado por sus accionistas en la junta del 30 de junio de 2025. Una noticia en pleno desarrollo, según informaba el Economista Digital. Este plan implica un giro radical en su estrategia, lo que sugiere adaptaciones a los desafíos actuales y un enfoque renovado en su misión. Las pérdidas financieras de Sareb han sido un tema de preocupación, especialmente considerando su impacto en las cuentas públicas, ya que su deuda está avalada por el Estado. Además, ha habido críticas sobre su modelo de gestión, como se refleja en protestas de movimientos como Plan Sareb en 2022, que reclamaban una renegociación de contratos y mayor atención a la vivienda social. Estas tensiones destacan con complejidad de equilibrar objetivos económicos y sociales. El FROB, por su parte, ha enfrentado evaluaciones de su inversión en Sareb con valoraciones a cero en años anteriores, como se reportó en 2020, lo que refleja la dificultad de recuperar las ayudas iniciales. Sin embargo, en 2025 el enfoque parece estar en la sostenibilidad y la utilidad social, según el sitio del FROB. ¿Qué perspectivas de futuro habría? La evidencia sugiere que Sareb continuará su labor de liquidación de activos adaptándose con el nuevo plan estratégico. Su enfoque en hacer disponibles activos residenciales para una nueva compañía pública de vivienda en 2025, según su sitio web, apunta a un rol más social. Y vuelvo a insistir, como diría el amigo Xavier Grandío, la vivienda es competencia de las comunidades autónomas, con lo cual Sareb tendría que entregar su material a la comunidad autónoma correspondiente para que gestione junto con los planes propios un ámbito holístico omnicomprensivo respecto del ámbito de la vivienda. Sería lo justo, sería lo necesario, sería lo legítimo. Sin embargo, ciertamente las pérdidas recientes, la necesidad de aprobación del plan estratégico introducen cierta incertidumbre, sobre todo con un gobierno de coalición en donde Sumar quiere presentarse precisamente como adalid de políticas sociales, aunque entren en colusión con las comunidades autónomas. El FROB, como supervisor, parece comprometido a maximizar el valor económico y social del Sareb. Según FROB, Executive Resolution Authority, lo podría mitigar algunos desafíos. En conclusión, FROB y Sareb mantienen una relación operativa en 2025, con el primero controlando al segundo y ambos enfrentando complejidades financieras y sociales. La evolución dependerá del éxito del nuevo plan estratégico de Sareb y de la capacidad del FROB para gestionar estas entidades en un contexto económico cambiante. Por eso es importante entender que un día como hoy sigue siendo relevante el tema del FROB y de la Sareb. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, hago verbat, Betty Helpien.